Muy bien. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Muy bien. Me da mucho gusto. Es un gusto enorme de que me dejen entrar en sus hogares y que, pues más bien, la palabra del Señor se quede en ustedes. Pues bien, qué bueno, me da mucho gusto. Les mando muchos saludos a muchos de los que son, ya saben quiénes son, ya para no nombrar a muchos, porque pues son bastantes, la verdad. Si yo pudiera decir que los nombrara a todos, pues nos llevamos un tiempecito. Ustedes ya saben quiénes son los que sintonizan la red. Ustedes ya saben quiénes son y todos, de veras, las debidas gracias por estar permitiéndome entrar en su hogar y que la paz del Señor también es la que entre en sus hogares. Qué bueno, pues en fin, para comenzar, como siempre, pues no podemos iniciar si no hacemos una oración a Dios Todopoderoso, que es por el que tenemos todo, el que todo nos da, el que nos ama mucho, y por eso le vamos a pedir que se quede con nosotros en esta hermosa tarde, junto con nosotros. Que hagamos una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que sea tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Mamita María, también tú eres nuestra madre, nuestra abogada, la que siempre pues pide por nosotros nuestras necesidades, porque nosotros pues no tenemos méritos suficientes, pero tú sí, y siempre en nuestras necesidades, tú siempre te pones por delante de todos nosotros. Gracias por ser tan amable, gracias por ser nuestra madre, te alabamos y te bendecimos, y te decimos que te queremos con oración, que el arcángel Gabriel te dijo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, pues hoy yo ya les había anunciado, ¿verdad? Y en los temas anteriores les había dicho cuáles eran los temas y creo que más o menos se acuerdan. No hay ninguna tarea, simplemente pues creo que lo prometido deuda. Yo les dije un tema va a ser otro, va a ser otro, va a ser otro. Y de hecho, los hechos de liturgia ya hemos visto una o dos partes, como tres partes, ¿verdad? No recuerdo de los como 15 temas que tenemos, pues creo que no recuerdo, pero ya hemos tocado de la liturgia. Yo les dije, es muy larguito la de la liturgia. Si para no seguir así muy largo, pues vamos a interferir un poco los temas. Entonces, pues mi intención fue muy buena. Entonces, vamos a ver lo que es la liturgia. Vamos a ver algo muy importante. Y me van a decir quizás, ay, don Daniel, pues es que la liturgia ya lo conocemos. Vamos cada 8 días a misa, conocemos todo lo que nos dice y por la verdad, puede ser que sí, en verdad. Pido muchas disculpas porque a lo mejor muchos ya conocen lo que es la liturgia. Sin en cambio, les garantizo al 100% que también hay cosas que no se conocen, como ven. Entonces, no es porque yo quiera decir, sino que realmente debemos de conocer. Y vamos, ¿por qué decimos que sea esto? Porque miren, digo que debemos de conocerlo, o deberíamos. ¿Por qué? Porque nuestra misa es está en el idioma español. ¿Qué dijeran ustedes que yo me tocó todavía ver cómo se hacía la misa en latín? ¿Y qué problema, verdad? ¿Qué problema, verdad? Porque en latín, pues, ¿quién lo leía, verdad? Fíjese que en latín, hasta cuándo se comenzó a quitar el latín en la Santa Misa, en 1963, que fue el Papa Pablo VI. Curioso, ¿verdad? Estos datos son muy importantes, por eso digo, hace falta que veamos. El Papa Pablo VI fue el que impuso la misa en español. Quedó atrás la misa en latín. Y vaya, repito, porque yo me tocó vivirla y no la entendíamos. Por ejemplo, decían, hay palabras que estaban muy bonitas, ¿verdad? Comenzaban, Kyrie eleison, que significa Señor, ten piedad. Cristo eleison, Cristo, ten piedad.
Espíritu Sancti Deus. Sí, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Y así, pues la verdad la gente confusa, quien entendía el latín. Sin en cambio, pues no había que faltar a misa cada 8 días. Entonces, eso de latín, pues en verdad. ¿Y por qué en latín? Podemos decir por qué en latín. Porque es el idioma oficial de la Iglesia. Lo sabemos, ¿verdad? Es el idioma oficial de la Iglesia. En el Vaticano se habla el puro latín. Y es el idioma que tenemos, ¿verdad? Precisamente por ello. Y miren, todavía tengo una cómo era la misa antes, de espaldas y en latín, ¿verdad? Y no van a decir, pues, bueno, pues, para que vean lo difícil que estaba para estar en un idioma. Pero qué bien, de todas maneras, los tiempos cambian, las reformas son muy benéficas para nosotros y qué bueno, ¿verdad? Pues bien, ahorita vamos a ver una serie de palabras que se emplean en la Santa Misa, ¿sí? Ustedes verán, esto ya me lo sé, esto no me lo sé, esto sí, pero puedo asegurarles que hay muchas palabras que no se conocen, aún estando ahora en español. Ya no es en latín, ahora es en español. Y como es en español, es de suponerse que tenemos que saberlo, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Pero es cosa de que nosotros queramos, que nosotros nos propongamos de que se puede hacer. Pues vamos a ver unas palabras que se utilizan en la Santa Misa que a veces no los entendemos y que es bueno que los entendamos. Por ejemplo, hay una oración jaculatoria. Oración jaculatoria. Y la palabra como es oración jaculatoria. ¿Y qué es eso? Y nunca me lo han dicho. Pues oración jaculatoria es una palabra en latín que significa jaculari, ¿sí? Es decir, enviar una oración, ¿sí? Por ejemplo, como cuál, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Ave María Purísima, que a veces sin pecado concebida contestan, Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, María y José, Jesús, en ti confío. Como vemos, esas son oraciones jaculatorias, ¿verdad? Cortitas, pero que tienen un sentido muy bonito y que alaban a Dios de todas las maneras. Entonces, esas son las oraciones jaculatorias. Bien, y por ejemplo tenemos acá el Señor de la Misericordia. Ahí está el Señor de la Misericordia, que muchos lo tenemos, inclusive mis hermanas de la Divina Misericordia, pues, ¿qué les puedo decir? Ellas se lo saben mejor que yo. Por ejemplo, la palabra misericordia, ¿de dónde viene? ¿Cómo se opuso a la palabra misericordia? Pues igual, es una palabra en latín, compuesta de 2 partes, que dice miseri y cordi. Miseri y cordi. Juntas las 2 palabras significa misericordia. ¿Dice? Entonces, pues, nuestro Dios Jesucristo tiene misericordia de todas nuestras plegarias, de nuestras oraciones que le hacemos y siempre nos hace caso. No porque no lo merezcamos, porque a veces no tenemos méritos, nos atrevemos a pedirle, pero Él, en su infinita misericordia, nos concede muchas cosas. Qué bueno, ¿verdad? Que tengamos un Padre tan amoroso, ¿verdad? A veces también decimos, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, eso siempre lo decimos en la Santa Misa. Pero ¿qué significa la palabra aleluya? ¿Alguien se lo sabe? Bueno, pues si no se lo saben de todas maneras, ¿verdad? La palabra aleluya significa alelú. Es una palabra alelú. Alaben. Y ya a Yahvé. Aleluya, alaben a Yahvé. Aleluya, alaben y ya, Yahvé. Aleluya, alaben a Yahvé. Como vemos, esto resulta interesante, ¿verdad? Otra palabra que pues a lo mejor no nos los enseñan, pero es muy importante y muy sencilla. La palabra genuflexión, genuflexión con X. ¿Qué significa? Es un saludo respetuoso que debemos de hacer en la iglesia. Inclusive cuando estamos de un lado para otro, estamos de un lado y queremos pasarnos al otro lado, al pasar de frente del altar tenemos que hacer una reverencia. Agachamos la cabeza,
juntamos nuestras manos y esa es una genuflexión. ¿Por qué? Muchas veces porque es el altar. Y más si está el Santísimo, pues mucho más, ¿verdad? Entonces, genuflexión es un respeto que se le da al pasar en el altar, ¿sí? Hay otra que dice, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. ¿Y significa, qué significa la palabra Hosana? Pues viva, esto lo encontramos en los hechos de San Mateo 21, del 1 al 8. Sí, ahora que ven, ahí viene. ¿De dónde salió todo esto? Esto sale cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Y ahí es recibido por toda la gente. Es cuando va subido en un burrito. Y entonces ellos le comienzan a hacer, Hosana, Hosana. Hacían un escándalo porque era gusto que lleve a Jesús en su burrito. Entonces cuando lo quieran repetir o quieran verlo, está en San Mateo 21, del 1 al 8, y ese es el Hosana, para que cuando cantemos, pues que seamos de dónde viene o por qué significa Hosana, ¿sí? Bueno, esta es otra cosa que a lo mejor no tengo incluido dentro de la liturgia. ¿Cuál es? Por ejemplo, RIP, R-I-P, R-I-P, estas siglas se ocuparon por muchos panteones. ¿En dónde? En las lápidas. Encontraban una lápida y siempre encontraba estas tres letritas, R-I-P. ¿Sí? Requiescat in paz. Requiescat in paz. Esa palabra es en latín que significa descanse. Ahora ya desapareció. Bueno, no importa. Pero ese es muy importante, ¿verdad? A lo mejor no tiene sentido, no importa. Otra palabra muy importante. ¿Qué significa la palabra anáfora? ¿Alguna vez lo han oído? Estar dentro de la liturgia, anáfora. ¿Cuál es una anáfora? Para muchos puede ser, ay, pues yo no lo conozco. A lo mejor otros sí, pero qué bueno. Más vale repetirlo y más vale que lo acordemos. Anáfora significa plegaria, ¿sí? Una serie de oraciones, o varias oraciones, ¿sí? Que dice, por ejemplo, dice, levantemos el corazón, lo tenemos levantados el Señor, es cuando está haciendo la Santa Misa. Demos gracias al Señor, que decimos, es justo y necesario. Eso es una anáfora, ¿sí? Palabras que a veces no las sentimos, pero vale la pena. Van a decir que vale la pena, pero sí, ¿verdad? Y otra, que es muy sencilla quizás para muchos, pero para unos no, ¿verdad? La palabra municiones, pues son explicación breve de lo que se va a leer en la primera lectura, en la segunda lectura y en el Evangelio. Antes de que se lee, siempre hay una persona, una muchacha, alguien, dicen, en la primera lectura, vamos a hablar en el Antiguo Testamento, fíjese que se trata de esto, de esto y de este otro. Así igual en la segunda lectura, fíjese que en la segunda lectura nos habla un apóstol y nos dice que esto y este otro. Y al último dice, en el Evangelio no va a hablar Jesús y no va a hablar de esta manera. Y entonces ya le dan paso a la persona que al sacerdote, y entonces ahí está. Eso es las municiones, ¿sí? La explicación de todas las oraciones que se van a hacer. Pues bien, pero miren, vamos a ver esto muy importante. En todo lo que estamos viendo, vamos a ver lo más importante, ¿verdad? Y quizá lo más sencillo, repito, para algunos y algunos ya he repetido. Por ejemplo, vamos a ver que el sacerdote cómo se viste, ¿verdad? Hay veces que de verde, hay veces que de rojo, hay veces que de azul, hay veces que de blanco, y en fin, es variado, ¿verdad? En todo lo que es este periodo de lo que es el año litúrgico, se van cambiando los colores, tanto sacerdote como la mesa. Ahí está. Todo el altar se viste del mismo color que el sacerdote. O el sacerdote se viste igual que la de la Santa Mesa. Pues bien, por ejemplo, tenemos
una vez que el sacerdote se va a vestir, antes de que entre, pues, ¿qué se va a poner? Primer prenda que se pone es el alba. Se ve. Es el alba. Una tiene como batita blanca, larguita, es blanca, se llama alba. ¿Por qué alba? Porque el alba significa pureza. ¿Sí? El alba significa pureza, entonces ahí está, el alba. Esa es la primera prenda. Enseguida del alba, el sacerdote se pone algo así como un cordón, que se le llama cíngulo, para que la amarre bien, y enseguida de esas dos prendas viene la casulla. ¿Sí sabían que se llamaba casulla? Se llamaba casulla o casita, ¿sí? Pues bien, yo nomás puse una en color verde porque a lo mejor me fue un tanto difícil poner todos los colores, pero miren, las demás se las imaginan ustedes, pero miren, es el color verde, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver, ¿verdad? La sotana y la casulla, ¿qué significa? La casulla significa casita. También significa la caridad que debe cubrir el sacerdote, como Jesús, que se hizo servidor de todos, con el suave yugo de Cristo. Ahí está, suave, también se le llama casita o yugo, casulla. Y fíjense ustedes, pues esto está muy bien, ¿verdad? Fíjense que está muy bien. Y el alba, pues significa blanca, ya lo dijimos, significa la pureza. En fin, también hay algo muy importante. El sacerdote también va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar también? Pues tiene otra vestidura aparte de esas, ¿verdad? A lo mejor ya no nos acordamos, pero también tiene otra vestidura que a veces, yo repito, como que ya no lo hemos visto. Bueno, al menos a mí como que ya no nos hemos visto que se la pongan. Es esta, la sotana. La sotana. Pero curioso, no le puedo poner negro también porque no me dio tiempo. Siempre debe de ser la sotana en negro. ¿Por qué no se la pone blanca? La curiosidad decía, ¿por qué no se la pone blanca? Nada más y nada menos porque es negra. ¿Y por qué negro? Porque negro significa que el sacerdote está muerto al mundo. No debe de ir con mujeres que por ahí, que debe de andar echando sus copias por ahí, diciendo groserías. No, él está muerto al mundo. Y que como sacerdote tiene que respetarlo también. Entonces quiere decir que sotana negra significa que está muerto al mundo. Que no puede estar con todo lo del mundo. Como vemos, resulta interesante, ¿verdad que sí? Qué bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo. Fíjese que antes de que el sacerdote salga a hacer la Santa Misa, ya dijimos cómo se viste, qué prenda se está poniendo, ¿sí? Y fíjese, el sacerdote hace sus oraciones antes de que vaya al altar. Por ejemplo, una prenda que también se pone es aquí, el ámito. La habrán visto aquí, tipo como cuello ruso, pero que está aquí aunado a los hombros, ya no se ven, y unado acá. Ese se llama ámito. Sí lo habrán visto, ¿verdad? Cuando el sacerdote está hasta aquí, algo así como un cuellito, eso. ¿Qué significa ese ámito? Él, al ponérselo, hace una oración. Dice, Señor, pon sobre mi cabeza el yelmo de la salvación para rechazar los asaltos del enemigo. ¿Y qué es un yelmo? Si lo hemos visto en los soldados, ¿cómo se llama? Esos que se ponen su careta aquí, ¿sí? Se le llama yelmo, ¿verdad? Ese es para cuando iban a luchar, pues él se lo pone para rechazar los asaltos del enemigo, que es el mundo, ¿verdad? Cuando se pone el alba, hace también una oración, dice, Señor, hazme puro, igual que lo blanco, hazme puro, sí, hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, que sea santificado por la sangre del Cordero, para que pueda gozar de las delicias eternas. Fíjese, es el sacerdote lo que debe de hacer, ¿verdad? Cuando se pone la estola, es algo, una como rebocito blanco, que está hasta abajo, es el estola. Al ponérselo, dice, Señor, devuélveme la estola de la inmortalidad que perdí con los pecados del primer hombre, del primer padre, y aun cuando me acerque,
sin ser digno a celebrar tus sagrados misterios. Haz que merezca el gozo eterno. Esa es su oración. Y la casulla, cuando se le pone la casulla, ¿qué dice? Señor, que has dicho, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lo lleve de tal motivo que consiga tu gracia. Y le das las gracias y le dice amén. Como vemos, es importante todo esto, ¿verdad? Es importante porque nosotros estamos viendo que paso por paso estamos viendo cosas que no, ¿verdad? Yo repito, pues ojalá, ¿verdad?, que esto resulte interesante, resulte algo para que ustedes se lo guarden ya cuando vayan a la Santa Misa, pues tengan un significado que digan, pues caray, creo que ya son muchas cosas que conozco, yo no los conocía, y qué bueno que lo vamos conociendo, ¿verdad? Para eso estamos, para estar trabajando para ustedes, lo que sepan, pues qué bueno, perdonen, ¿eh? Y lo que no sepan, pues me da mucho gusto que lo sepan emplear ahora que vayan a la Santa Misa. Pues a lo mejor se nos olvida, pero repáselo. Ustedes que tienen su celular, repáselo para que vayan viendo paso a paso. Si no se lo aprendieron, yo voy tratando de darlo de la mejor manera, ¿verdad? Mejor explícita, despacito, y pues que sea sencillo, la manera sencilla. Y por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, ahora vamos con los colores litúrgicos. Los colores litúrgicos que también juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Juegan un papel importante porque son los colores que se emplean durante todo el año litúrgico. Y entonces es necesario, como yo repito, hace rato les mostré solamente un solo color, ¿verdad?, de la casulla. Pero ahí vemos nomás el verde. Yo les dije que nomás tenía el verde porque no les iba yo a decir a los demás, ¿verdad? Solamente el verde, y de los demás se las imaginan. Pero miren, vamos con los colores litúrgicos. ¿Por qué va cambiando? ¿Por qué no es un solo color? ¿Sí? Bueno, pues la iglesia tiene sus peros, tiene sus porqués, y siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lo vemos la casulla y el altar de rojo, ¿qué significa? Pues bien, el rojo significa fuego, sangre. Es, es de rojo todo esto, se viste de rojo sacerdote y la iglesia cuando es la fiesta de Pentecostés. ¿Sí sabéis cuál es la fiesta de Pentecostés, verdad? Sí, que es cuando viene el Espíritu Santo en forma de fuego. Y ya lo vemos, ¿no? El Espíritu Santo pues realmente se transforma. A veces el Espíritu Santo, ¿cómo aparece? En forma de paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿de cómo se aparece también? En forma de agua. ¿Cómo se aparece también? En forma de fuego. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Cómo se aparece también? Pues en forma de viento. Si es que el Espíritu Santo, por ser Espíritu, se transforma en lo que Él quiere y puede. Aquí, cuando dice, cuando todos estaban reunidos, eso lo vemos en el Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 13, dice que estaban todos reunidos en un solo lugar. De repente, que viene un fuego que viene de arriba del techo, ¿sí? Y que dice que fue como una ráfaga, como de fuego, como de viento, y que entonces vino sobre ellos. Pero qué curioso, no los quemó, no los quemó, solamente vino el Espíritu Santo a manifestarse a los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué vino? Pues es que Jesús les había explicado muchas cosas, pero ya lo saben, era gente sencilla, gente de campo, gente que no tenía preparación. Inclusive yo quiero pensar, ¿no? Hablaba tan bonito Jesús, ¿quién hubiera sido su discípulo, verdad? Yo, por ejemplo. Pero pues a lo mejor yo lo entendía. Y toda su enseñanza ya la tenían. ¿Cuánto tiempo estuvieron con ellos? Por los años que ustedes saben que estuvo con ellos. Sin en cambio, pues a veces como que no se aprende todo. Entonces dice Jesús, pues ¿saben qué? Les voy a enviar el Espíritu Santo para que conozcan muchas cosas que no saben. Viene el Espíritu Santo, los llena de sabiduría, al grado de que ya comenzaron a hablar no solamente su idioma, sino que comenzaban a hablar en otros idiomas, después de que no sabían nada. Maravilloso, ¿verdad? Y que a la gente le decía, pues ¿estos qué les pasa? Si son unos simples, gente de campo, gente que no conoce, pues ¿cómo? Ya están hablando hasta otros idiomas. Ah, pues dice, sí, ¿verdad? Sí. Entonces,
lo que quiero pensar es que eso es que nosotros pensemos, ¿a dónde está todo eso, verdad? La sabiduría del Espíritu Santo. Comenzaban a hablar, y tanto que dicen, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Y dice, lo que pasa es que han de estar borrachos, están hablando hasta otros idiomas. Qué curioso, ¿verdad? Y entonces eso es el color rojo. Y vemos el otro color, el que le mostré, el verde. El verde. El verde, ese color verde, ¿qué significa? Significa esperanza. Significa esperanza. ¿Y cómo se llama ese tiempo? Se llama tiempo ordinario. ¿Sí? Y ese tiempo cuando inicia después de Pentecostés. ¿Sí? Ese tiempo, curiosamente, ese es más largo de todos los tiempos. ¿Cuánto creen que dura? Dura 34 semanas. Es el que dura más de todos los tiempos. Como vemos es interesante, ¿verdad? No sé si ya lo sabían, pero si no se lo saben, grábeselo otra vez. Dura 34 semanas, es el tiempo más largo, el tiempo de ordinario, ¿sí? Y en ese tiempo, la iglesia lo pone de verde, pero no hay muchas fechas muy importantes. Por eso le llaman tiempo ordinario, porque no hay nada espectacular. Sí se festejan muchas cosas, pero no vienen tiempos fuertes. Entonces vemos que ese es el verde. Y si decimos que color blanco, pues vamos a ver por qué color blanco también. Para comenzar, el blanco significa alegría, inocencia. ¿Y cómo se utiliza? Se utiliza en la fiesta de la resurrección del Señor. Cuando resucita Jesús, sube al cielo y todas sus vestiduras blancas la han visto, ¿verdad? La resurrección del Señor. ¿Sí? Entonces la iglesia se viste de blanco, de gusto, porque Jesús ya resucitó, ¿verdad? Después de que celebramos la Cuaresma y toda la Semana Santa, es cuando ya Jesús, el sábado santo, se hace la Santa Misa y vemos en alguna iglesia tiene la curiosidad de que suben un Cristo que se va subiendo, y es cuando comienzan las alabanzas, comienzan los coros, se encienden las luces, porque hay una fiesta bien grande. Y entonces, ¿cómo sube Jesús? ¿De qué color? De color blanco. Todas sus vestiduras se sube al cielo. Entonces, ese blanco es la fiesta de la resurrección del Señor. También se utiliza el blanco en la fiesta de la Virgen María. A los santos también. A los santos que no fueron bautizados. ¿Sí? Muchos santos niños. ¿Sí? La fiesta también, ¿de cuáles? La fiesta de los ángeles. La fiesta de los ángeles. ¿Sí? Por ejemplo, el 29 de septiembre que ya viene, ¿qué se festeja? Se festeja San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Los tres se festejan, ¿verdad? Y vaya, que está muy bonito saber todo esto, ¿verdad? En cuanto al color morado, significa penitencia. Sí, el color morado significa penitencia. Este color morado se utiliza en el tiempo de Adviento. Ese Adviento es la espera de que Jesús va a venir. Eso lo utilizamos cuando estamos en noviembre y estamos esperando la venida del niño Jesús para prepararnos para el nacimiento, para la Navidad. Pero antes de la Navidad hay 4 semanas que se hace una preparación. Entonces ese tiempo es el tiempo de Adviento. ¿Sí? Entonces también ese color también morado también se utiliza también también en la Cuaresma. Pues sí, que curioso, ese se utiliza en 2 tiempos, en el Adviento y en la Cuaresma. ¿Sí? ¿Por qué en esa Cuaresma? Porque son 40 días, la misma palabra lo dice Cuaresma. En esos 40 días nosotros tenemos que hacer penitencia, oración. Entonces, en ese tiempo la iglesia se viste de morado, ¿sí? Y entonces, fíjese qué curioso, ¿verdad? A veces este morado se utiliza para los difuntos. El sacerdote se viste de morado. Pero otra sorpresa, a veces no es morado, puede ser violeta. Y qué curioso, otro más curioso, es el tiempo más corto.
en cuanto el tiempo de Adviento. ¿Cuánto dura el Adviento? 4 semanas de preparación. Dice el tiempo más cortito. 4, ¿verdad? En cuanto a la Cuaresma, ¿sí? En cuanto al Adviento, perdón. En cuanto a la Cuaresma, pues es un poquito más largo. Pues bien, vamos a ver el azul. Este color azul o rosado se utiliza en fiesta de la Virgen. ¿Cuál es? La Inmaculada Concepción. ¿Pero qué creen? En lugar de azul puede ser rosa o puede ser dorado. Aunque no los hemos visto, ¿verdad? A lo mejor se los olvida a los padres. Pero cuando lo vean por ahí, yo sí los he visto. A veces de rosa, a veces de dorado. ¿Sí? Pero entonces lo importante es que sepamos qué significan los colores. Pues simplemente la Inmaculada Concepción de María. Sí, entonces, fíjese que el negro, pues ya dijimos que puede ser morado, negro es para difuntos. Y así vamos viendo sucesivamente cosas muy importantes para que nosotros vayamos viendo. Vemos también otro acto muy importante que se hace el sacerdote. Por ejemplo, cuando el sacerdote llega al altar, lo primero que hace, besa el altar. ¿Por qué lo besa? Pues significa que el altar es donde se va a celebrar la Santa Misa, es el Monte Calvario, donde Jesús murió. Por eso, si se fijan, ninguna misa podría celebrarse si no hay un crucifijo. Siempre debe estar un crucifijo. ¿Podrá faltar otra cosa? Angelitos, la Virgen, podrá faltar quizás hasta algún cirio, pero no puede quedar un Cristo, porque Cristo es el primero que deben de poner ahí, porque Cristo es el que va a ser sacrificado. Por eso el sacerdote cuando llega, lo primero que hace, besa el altar, porque ahí es el lugar donde se va a sacrificar Jesús, que es el Monte Calvario. ¿Verdad que sí vale la pena ir viendo todo eso? En fin, más adelante cuando el sacerdote sigue haciendo la ceremonia eucarística, el sacerdote parte la hostia en dos. La habrán visto cuando está bien, le dice, este es Jesús, el que quita el pecado, muy la agarra y truena. Y la pregunta, ¿por qué la truena? ¿Por qué la parte en dos? Pues simplemente nada más y nada menos que significa que Cristo fue triturado en la cruz. Al partirlo significa que Jesús fue triturado. Y claro que ese es precisamente por eso los apóstoles, cuando se reunían, le decían la fracción del pan. Fracción es una pequeñita parte o varias partes. Por eso los apóstoles, repetimos, le llamaban la fracción del pan. ¿Sí? Entonces, vemos otro acto muy importante. Cuando nosotros vemos que el sacerdote se lava las manos, se las lava, y entonces ¿para qué? Le pide a Dios que lo purifique de sus pecados a él y a todos los que están presentes. ¿Sí? Otro punto muy importante, ¿por qué el sacerdote? ¿Por qué nos persignamos al escuchar el Evangelio? Porque Cristo va a hablar. Cristo no habla en la primera lectura, Cristo no habla en la segunda lectura, pero es Cristo cuando ya va a hablar en el Evangelio. Porque si se fijan, en las lecturas solamente lo leen los que ayudan, ¿verdad? Los ayudantes de la liturgia. Primera lectura, segunda lectura, cualquiera. Pero ya el Evangelio nadie lo puede leer. Solamente el puro sacerdote. Y besa los Evangelios, y eso es. Todo eso, precisamente por eso nos persignamos a escuchar el Evangelio, ¿verdad? Sí. Y nos dice también que el sacerdote besa la Biblia, la grandota que lleva, y que dice en voz baja, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. ¿Sí? Otro punto bien importante, ¿por qué se llama altar? ¿Por qué se llama altar? Bueno, van a decir, pues porque este es un altar, pero no es así. Se llama altar, es una palabra en latín que significa alta rex,
significa mesa alta. ¿Verdad que resulta curioso? ¿Verdad? Sí. Otro punto muy importante. A veces el sacerdote, vemos cómo está haciendo el incienso. ¿Sí? Pone el incienso, ¿verdad? Sí. El incienso es este. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque así el sacerdote quiere que nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras peticiones lleguen al cielo. Y no me digan que al incensar el humo se baja para abajo, ¿verdad? Se sube para arriba, indicando que nuestras oraciones lleguen a Dios. Al momento que inciensan, nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras peticiones suben a Dios. Ven ustedes que todo tiene un punto muy importante. Y ya pues para comenzar, para terminar un poquito, que esperamos que ya pues no se aburran, pero es importante. La verdad, si esto es muy importante, yo siento que pues no van a aburrirse, ¿verdad? Porque son cosas que deben de saber, cosas que les interesan, cosas de nuestra propia iglesia. Repetimos, ya no es en latín. Ahora, como es español, tenemos que saber algo de lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, vemos que en la iglesia hay una silla, ¿sí? Y normalmente esa es una silla. Pero una vez que está arriba del altar y que sirve para sentarse el sacerdote, ya no se le llama silla. ¿Saben cómo se le llama? Se le llama sede. Y sede, pues viene siendo un lugar, ¿verdad? Pues bien, pero un lugar especial, no para cualquiera, ¿verdad? No cualquiera se va a subir ahí arriba y se sienta, ¿verdad? Y en fin, otra cosa muy importante, y ya casi para final, vemos que hay una mesita ahí con botellitas, una mesa chiquitita, ¿sí? Pues bien, esa mesa chiquitita, aquí la vemos, no se llama mesa chiquita, se llama credencia. Esto pues es importante. Y ya vemos que ya como punto final, vemos que también que cuando ya salimos, o cuando vamos a salir, el sacerdote nos pone el agua bendita. Y vemos una ollita como metálica, ¿verdad? Grandecita, y con una como varita metálica, que tiene sus hoyitos, ¿sí? Tiene perforaciones. Le pone ahí y el agüita se queda adentro para que nos rocee el agua. Pero ven ustedes, la pequeña como ollita se llama acetre, ¿sí? Y la con que nos riegan el agüita se llama hisopo, que era anteriormente, era una planta que se cortaba así y comenzaba a nacer. Era una planta, pero ya después se hizo de metal, ya se actualizó y ahora ya quedó con el nombre, pero era una ramita que se lo juntaba y comenzaba a ser así, ¿verdad? ¿Verdad que vale la pena? Pues miren, que de liturgia hay mucho que ver, solo está que alguna vez les guste, que estén muy contentos y ojalá, mi deseo es que les haya gustado, que les sirva de provecho y la verdad, gracias a todos, ¿verdad? Y mando los saludos a muchas personas, ¿verdad? Sí. Rosario de Sacramento, buen día, muchas gracias, sí. El apostolado de Divina Misericordia, como siempre, fieles a los temas y a toda la red, ¿verdad? Felicidades y ojalá que sigan trabajando, ¿verdad? Betty y Flor de Cerezo igual, siempre nos siguen y ojalá que estas pláticas les sigan interesando, ¿sí? Y Geraldine Hernández, pues igual, de veras, casi ese fe, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero está muy bien. En verdad, esto es muy importante. Me da mucho gusto y el gusto es para Dios. Ojalá que sigamos transmitiendo, que Dios nos dé fuerza. Yo voy a seguir trabajando por ustedes y voy a querer ver que la gente esté contenta. Pues que Dios los bendiga, que pasen una buena noche. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios se quede con ustedes y conmigo. Gracias. Muchas gracias.